El otro día estaba viendo un documental sobre el fuego. Y a mí siempre me ha dado curiosidad la vida sin tecnología, pues. O sea, de por sí yo creo poder recordar cómo era la vida sin internet. Y de hecho era más relacional, era más presencial, ¿no? Era más de salir a jugar pelota, de jugar en la pista, de pasar tiempo, jugar trompo y esas cosas, ¿no? Me acuerdo que lo más digital que había era esos Game Boy que decían 9.999 juegos en uno. Ajá. Sí, claro. Que tenían hartos nombres, ¿no? Este, yo me acuerdo que cuando yo estaba en primaria, eh, los papás daban una cuota para que al fin de año te den tu regalo, pues, ¿no? Y un año el regalo era eso, pues, ¿no? Y decía 9.999 y eran 4 jueguitos y Tetris. Ya, no, pero era A, B, C, D, E, F, G hasta la Z. Y cada uno tenía así 1, 2, A1, A2, A3, A4, A5. Y todos eran igualitos. Así, había 50.000 versiones de Tetris, todas iguales, ¿no? Pero algo que a mí me daba bastante curiosidad, por ejemplo, el tema del fuego. La Biblia utiliza el fuego para representar muchas metáforas, ¿no? Por ejemplo, al infierno lo llama lugar de fuego, ¿sí? Cuando el Espíritu Santo viene a la vida de las personas, la Biblia dice que vino el Espíritu Santo como lenguas de fuego. La Biblia se refiere al fuego de Dios como la ira de Dios. Entonces, en la Biblia el fuego tiene muchas connotaciones distintas. Algo que a mí me llamó la atención de este documental es como en la época que todavía no estaba industrializada el combustible, los fósforos, encendedores o cosas así, las familias prendían el fuego con piedras. Entonces agarraban, prendían el fuego como los cavernícolas, ¿no? Pero ya un poco después, en la Edad Media, ya que no es la prehistoria, sino ya la época de la historia, prendían el fuego y no lo apagaban nunca. Dice que las mujeres estaban encargadas de mantener vivo el fuego. Entonces, durante las noches, ellas no dormían sus 2, 8, 10 horas de corrido, sino despertaban cada hora, cada 2 horas para avivar el fuego. O sea, hasta que amanecía y cocinaban y ya, bueno, despiertos ya era más fácil. O sea, otras personas se turnaban para echarle leña al fuego y mantenerlo vivo, ¿no? Pero imagínense vivir así, pues, ¿no? No dormir de corrido nunca por tener que mantener el fuego avivado, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos algo similar, en el sentido de que Cristo, en el en el capítulo 21 de Mateo, ahora vamos a buscarlo. Jesús le dijo: ¿nunca leyeron las Escrituras? Refiriéndose al libro de Isaías, Jesús dice: la piedra en que desecharon los constructores ha venido a ser la piedra angular. Lo que ha hecho el Señor y a nuestros ojos es una maravilla. Entonces Jesús se hace llamar a sí mismo como una piedra, ¿no? Y una de las propiedades de la piedra es cuando se junta con otra piedra produce chispas y fuego. Y Jesús, utilizando esa analogía de piedra, Jesús fue golpeado por nosotros. Vamos a leer Isaías 53. Isaías escribió como Isaías 53. A ver, voy a leer Isaías 53. Dice: ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿En quién se ha manifestado el brazo del Señor? Crecerá ante él como un renuevo, como raíz en tierra seca. No tendrá una apariencia atractiva ni una hermosura impresionante. Lo veremos, pero sin atractivo alguno, para que más lo deseemos. Será despreciado y desechado por la humanidad entera. Será el hombre más sufrido y el más experimentado en el sufrimiento. Y nosotros no le daremos la cara. Será menospreciado, no lo apreciaremos. Con todo, él llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores, mientras nosotros creeremos que Dios lo ha azotado, lo ha herido y lo ha humillado. Pero él será herido por nuestros pecados,
molido por nuestras rebeliones. Sobre él vendrá el castigo de nuestra paz, y por su llaga seremos sanados. Todos perderemos el rumbo como ovejas, y cada uno tomará su propio camino, pero el Señor descargará sobre él todo el peso de nuestros pecados. Se verá angustiado y afligido, pero jamás emitirá una queja. Será llevado al matadero como un cordero, como una oveja delante de sus trasquiladores. Se callará y no abrirá su boca. Sufrirá la cárcel, el juicio y la muerte. ¿Y quién entonces contará su historia si él será arrancado por completo de este mundo de los vivientes y morirá por el pecado de mi pueblo? Se le dará sepultura con los impíos, morirá en compañía de malhechores, a pesar de que nunca hizo violencia a nadie, ni jamás profirió una sola mentira. Pero el Señor le pareció bien quebrantarlo y hacerlo padecer. Cuando se haya presentado a sí mismo como ofrenda para la expiación de pecado, verá a su descendencia, tendrá una larga vida, y por medio de él se verá prosperada la voluntad del Señor. Verá el fruto de su propia aflicción y se dará por satisfecho. Mi siervo justo justificará a muchos por medio de su conocimiento, y él mismo llevará las iniquidades de ellos. Por eso yo le daré parte con los grandes, y él repartirá despojos con los fuertes, porque él derramará su vida hasta la muerte y será contado entre los pecadores. Llevará sobre sí mismo el pecado de muchos y orará en favor de los pecadores. Entonces, este capítulo fue escrito como 400 años antes de que Cristo existiera. Y es la profecía sobre el sufrimiento de Cristo, ¿no? El sufrimiento de esa piedra angular, ¿no? Esa piedra que encendió un fuego en nosotros con su muerte, ¿no? Esa piedra que comenzó una llama en la humanidad como una luz que alumbra y que viene alumbrando nuestras vidas. Y así como el fuego comienza de un par de piedras rozándose y golpeándose, el fuego de nuestras vidas comienza con Jesús muriendo por nosotros y sufriendo y nosotros depositando nuestra fe en Él. Y yo quería que tal vez algunos de nosotros compartamos un poco de cómo comenzamos nuestro caminar con Dios. Cómo fue ese comienzo, como que esa primera piedra que se encendió en nuestros corazones. No sé si alguien voluntariamente quisiera contar cómo llegó a acercarse a Dios, ¿no? O cómo Dios se acercó a ustedes y ustedes simplemente decidieron seguirle. No sé, a ver quién. Ya, aquí adelante. No, mentira. ¿Qué tengo que contar? ¿Cómo llegaste a Dios? ¿Cómo fue? Ya, lo que pasa es que cuando era niño, mi mamá siempre me llevaba a una iglesia que no me gustaba. Nunca me gustó. Nunca me gustó ir a la iglesia. Desde chiquito, desde los 5 o 6 años. Mi mamá primero estuvo en la iglesia adventista, luego en la iglesia cristiana. Y mi mamá, siempre afanada por el tema, me bautizó. Pero como por mi casa solo, o sea, la única iglesia era una iglesia católica, me bautizó en una iglesia católica. Y dijo, ya, pues algo le harán. Entonces, yo no lo tomaba muy en serio. Entonces, vamos a sentar. ¿Tienes un café? ¿Tienes un café? Ya, entonces, mi mamá todavía invitaba, como el tío de mi mamá es pastor, mi mamá siempre invitaba a los hermanos de la iglesia, que había una iglesia en Zárate, mi tío era pastor el tío de mi mamá era pastor de ahí, siempre invitaba a gente a que vayan a mi casa a hacer escuela dominical y esas cosas. Entonces yo participaba y me acuerdo que siempre les hacía preguntas como para fregarlos, ¿no? Sí, es que todos los demás niños siempre decían sí, pero no. A mí como que me daba un poco por preguntarles, sí, por fregar.
Y nada, crecí y seguía como que importándome poco esto. Y de pronto el tío de mi mamá fundó una iglesia en Los Olivos. Para esta época yo vivía en Los Olivos porque antes vivía más lejos. Y ya pues, como los primos de mi mamá estaban ahí, vivía por ahí, empecé a bajar, interesado en la gente, hacer un poco de amistad, aprender algunos instrumentos. Y bueno, ya no era tan inmaduro como de niño, sino ya iba con un poco de decisión propia. Pero igual no sentía nada, o sea, iba a ver qué pasaba, ¿no? De repente sucedía algo, pero nunca sucedió. Entonces, llegado un tiempo yo decidí que no era lo mío y que estaba perdiendo mi tiempo, así que me dediqué a mis cosas, las cuales eran nada. Entonces, bueno, justo para esa época empecé a estudiar y toda la vaina, entonces ya pues me separé un poco. Y luego un día, con unos amigos que también tenía por ahí por Los Olivos, con los que había conocido por tener banda, o sea, teníamos una banda con esa gente, parábamos yendo a conciertos y todo. Y ¿En ese tiempo conoció a Raúl? no, Raúl lo manjo porque estudiábamos juntos. Claro. Entonces, ya pues, entonces uno de estos patas me dice, oye, que fuimos a una iglesia que está en Lince, que es bien chévere, ahí hacen conciertos. Así, ¿con quién fueron? Bueno, fuimos con Santiago, que nos llevó. ¿Qué vamos? Ya vamos. Llegó el domingo y nadie fue. Llegó el siguiente domingo, ya vamos. Y creo que fuimos como 10, que éramos así la mancha. Para hacer chongo, pues, ¿no? Porque dijeron que era en un cine. Y ya, pues, entonces fuimos, estaba en Lince. Y fue ahí que como que empezó otra vez esto de bajar a la iglesia los domingos, poco a poco con la gente, haciendo chongo, pasándola bien. Y así como si nada, con esa excusa de pasarla bien, pues fueron sucediendo cosas. Fui escuchando cosas que en realidad me interesaban. Conocí a personas que me impactó cómo estos sujetos no eran los típicos cristianos ingenuos, sino que eran gente con personalidad, gente que cuestionaba cosas, gente con convicción. Y eso fue lo que me impactó a mí, es ver ese tipo de gente que quizás no era el cristiano promedio que yo había conocido, ese cristiano que todos tenemos como el formato típico del cristiano, ¿no? Entonces eso para empezar me impactó. No fue lo que me hizo, lo que me convirtió, sino el ver ese tipo de gente, ese tipo de personas me hizo decidir ir a esa iglesia. Más tarde, gracias a esa decisión, fue que fui entendiendo lo que tenía Dios para mí, todo esto que así que luego me di cuenta estuvo a mi alrededor todo el tiempo, que era como algo que siempre estuvo ahí como que esperándome, algo que solo esperaba que yo acepte. Entonces, llegado un tiempo acepté a Cristo y eso fue como hace 5 años. Y ya pues estuve en esa iglesia por un largo tiempo junto con muchos de aquí y ahora estamos acá, más convencidos que nunca y con más actitud. Eso, bravo. Algo que a mí me parece bacán de lo que contaba Meke era que dice que él comenzó a asistir y a escuchar, ¿no? Y después de un tiempo, él, cuando ya entendía las cosas, lo que implica, tomó una decisión. Yo creo que el decidir a Cristo es un proceso, ¿no? Es un proceso en el que tú vas entendiendo lo que implica ser cristiano, lo que implica las renuncias que implica, el compromiso que implica, lo difícil que puede llegar a ser y también lo bueno que puede llegar a ser y sobre todo lo necesitado que estamos de Dios. Cuando nosotros entendemos eso, nosotros tomamos una decisión con convicción. Y yo creo que ese momento entre el que tú estás escuchando, reflexionando, pensando y Dios está haciendo una obra en ti,
cuando tú decides conscientemente seguir a Cristo, se enciende en ti un fuego. Se enciende en ti un fuego que es nuestra responsabilidad mantenerlo vivo. Yo quería leer una cosita en Levítico 6. Vamos a leer Levítico 6, 12 y 13. Levítico es uno de los primeros libros de la Biblia, de los 5 primeros libros, que se conoce como el Pentateuco, que es el libro donde está resumida la ley de Moisés. Levítico 6, 12 y 13. Levítico 6, 12 y 13. Y Levítico está lleno de normas, de leyes que los judíos tenían que guardar, ¿no?, antes de que Cristo llegara. Y una de las cosas, uno de los rituales era el presentar sacrificios. Antes que venga Jesús, si tú pecabas, tú tenías que sacrificar un cordero para que Dios, o sea, que tus pecados no los pagues tú, sino los iba a pagar ese cordero en tu lugar. Eso se llama la expiación, ¿sí? El cordero expiatorio era aquel cordero que tú sacrificabas en tu lugar. O sea, en lugar de que tú mueras por tus pecados, moría el cordero, ¿sí? Y había todo un ritual alrededor de eso, ¿sí? Y Levítico 6 dice así: el fuego del altar no deberá apagarse nunca, sino que todos los días el sacerdote le echará leña. Acomodará el holocausto sobre el fuego y quemará sobre el altar la gracia de los sacrificios de paz. El fuego del altar deberá mantenerse siempre encendido y nunca deberá apagarse. Entonces el sacerdote, en el altar donde se llevaban los sacrificios, él encendía un fuego, y cuando lo encendía, él tenía que esforzarse porque ese fuego no se apague nunca. O sea, imagínense el trabajo del sacerdote, ¿no?, de todo un pueblo que venía a ofrecer sacrificios, y tú asistiéndolos en el sacrificio y estando ahí para que el fuego no se apague, avivando siempre el fuego. Y es curioso porque viene Jesús, y en esa época habían sacerdotes, ¿no?, personas dedicadas al sacerdote. Viene Jesús, y Jesús dice: ¿sabes qué? A partir de ahora todos somos sacerdotes. Vamos a leer 1 Pedro 2:9. Dice: pero ustedes son linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Apocalipsis 1:6. Dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Por eso a Él sea dada la gloria, el poder por los siglos. Amén. Entonces, viene Jesús, Jesús muere por nosotros, el velo del templo se rasga, y a partir de ahora todos nosotros somos sacerdotes, y hay un altar donde mora la presencia de Dios que está en nuestros corazones. Y si en la época de Jesús el sacrificio implicaba avivar el fuego constantemente, en esta época nosotros como sacerdotes tenemos esa responsabilidad de reavivar el fuego del altar de Dios. Y algo que a mí me parece bacán es cómo Pablo anima a Timoteo a esto, ¿no? Y eso está en 1 Timoteo 4:14. Nos vamos a concentrar en este versículo. 1 Timoteo 4:14. Dice: no descuides el don que hay en ti y que recibiste mediante profecía, cuando se te impusieron las manos del presbiterio. Pablo escribe una carta dándole una serie de consejos a Timoteo, que era uno de sus discípulos más queridos. Y Pablo le dice: en un momento se avivó algo en ti. Dios te ha dado dones, talentos, te ha llenado de responsabilidades, ha cambiado tu vida y todo eso.
Y tú en algún momento tomaste una decisión, que es entregar tu vida a Dios. Ahora, no descuides el don que Dios te dio. Reavívalo. Ahora, cuando una persona le dice algo así a alguien, si te dicen aviva el don, es porque probablemente el don estés descuidándolo. Y en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 2, o sea, que fue una carta que Pablo le escribió mucho después de haber enviado la primera carta a Timoteo, Pablo le vuelve a decir y le dice, en 2 de Timoteo 1:6, Pablo le dice a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Entonces vemos que en el transcurso de la primera y la segunda carta, Timoteo probablemente había pasado por momentos difíciles en los que él había descuidado el voluntariamente avivar ese don que hay en nosotros. Y ese don es tanto para dones espirituales como para dones naturales, podríamos llamarlo así. Por ejemplo, nuestro servicio a Dios. En estos días hemos estado, no sé si han visto en Facebook, en la conferencia esta de adoración, y algo que decía uno de los expositores, decía, tú no sirves a Dios, porque Dios no te necesita. O sea, Dios es Dios, punto. O sea, Dios no necesita que tú le hagas un servicio, porque Él es todopoderoso y todo eso. Pero Dios dice de que cuando tú sirves a las personas, tú le estás sirviendo a Él. Cuando tú ayudas al prójimo, tú estás sirviendo a Dios. Cuando tú ayudas en la obra de Dios en la iglesia, tú estás sirviendo a Dios, ¿no? Y el don que nosotros tenemos, todos los dones que podríamos tener, no son nuestros y no son para nosotros. O sea, el don que nosotros tenemos es para los demás. Y nosotros tenemos responsabilidad de multiplicar ese don y de hacer crecer esos dones. Todos nosotros nos dedicamos a cosas o tenemos ciertas habilidades que Dios nos dio y que tenemos la responsabilidad de multiplicarlas. Nosotros, los que servimos en algún área de la iglesia, ya sea tocando, ya sea diseñando, ya sea atendiendo, decorando, cualquier cosa, Dios nos ha dado unas habilidades y nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlas crecer. Algo que destruye mucho es cuando nosotros descuidamos el crecimiento de nuestra vida de manera holística, o sea, de manera integral. Nuestro crecimiento personal, nuestro crecimiento grupal, nuestro crecimiento profesional, nuestro crecimiento en carácter, nuestro crecimiento en servicio a Dios. Muchas veces nosotros nos conformamos con lo que ya hacemos. Muchas veces, como nosotros ya somos cristianos, vivimos un cristianismo sin mucho esfuerzo, porque decimos, bueno, ya tengo mucho tiempo siendo cristiano y solamente es cumplir lo mínimo necesario. Y no anhelamos más. Muchas veces nosotros nos conformamos con lo que tocamos, con los diseños que hacemos, con la ayuda social que hacemos o con la conciencia que tenemos y decimos, ya estamos bien. Y no tenemos metas, no tenemos nuevos sueños y no tenemos iniciativa de querer hacer crecer lo que Dios nos ha dado. Y Pablo le dice en la primera carta, aviva el don que tienes. Y en la segunda carta le vuelve a decir, loco, te dije que avives el don que hay en ti. Y la vida nos trae muchas trabas muchas veces para que nos quitan el foco de la importancia de avivar ese don que tenemos nosotros. No sé, a veces la rutina, la vida agitada, los problemas que tenemos, hacen que de pronto desprioricemos el avivar el fuego de Dios que hay en nosotros. Y de avivar los dones que tenemos, o sea, de hacer crecer los dones que tenemos para ponerlos al servicio de Dios a través de las personas. Entonces, reflexionando en esto, ¿cuáles son los dones que tenemos? Creo que esa respuesta solamente puede ser uno mismo con nosotros mismos. De hecho, hay dones que nosotros sabemos que tiene el uno del otro, pero al final la respuesta final la tiene uno mismo. Estamos esforzándonos por hacer crecer esos dones, estamos mejorándolos, estamos entrenándolos, estamos deseando capacitarnos, aprender, crecer
para servir mejor a Dios y a las personas. A mí me asusta mucho el llegar a un momento de conformismo y de simplemente continuar eternamente con lo que venimos haciendo y no sentirnos desafiados y no sentirnos con la necesidad de llegar más allá y de hacer más. ¿Hasta qué punto ponemos como prioridad el hecho de avivar eso, de hacer crecer eso? ¿Hasta qué punto nosotros separamos un tiempo para avivar y reavivar la pasión por Dios, la pasión por el servicio, la pasión por amar al prójimo, la pasión por la justicia de Dios, la pasión por el perdón, la pasión por llevar el mensaje del Evangelio a todos lados? Ahora, al final, Dios nos va a pedir cuentas por eso. Cuando lleguemos ante Dios, Dios nos va a decir, yo te di muchos dones, te di muchas habilidades, llegué a tu vida, cambié tu vida, te di un propósito para tu vida. ¿Qué hiciste con lo que te di? Y la Biblia es clara, ¿no? Cuando tus talentos los escondes y no quieres multiplicarlos por flojera, por desinterés, por tus problemas o por muchas cosas, Dios dice, el que tiene poco, aún lo poco que tiene se le quitará. Y aquel que es responsable y hace crecer los dones que tiene, le dará más. Yo creo que el más grande anhelo de alguien que sirve a Dios es que llegando el momento en que veamos a Dios, Dios nos diga, buen siervo y fiel. Y esa frase fuerte, ¿no? Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Y creo que nosotros constantemente debemos reavivar ese fuego en nosotros, reavivar nuestra pasión por Dios y reavivar el fuego en el otro. Porque Pablo lo que está haciendo es Pablo animando a otro a reavivar su fuego, que es Timoteo, su discípulo. Entonces, todo lo que hemos leído aquí, de que desde miles de años atrás los sacerdotes avivaban un fuego en el templo, ahora nosotros como nuevos sacerdotes tenemos que reavivar el fuego en el altar de nuestros corazones y debemos reanimar el fuego en los corazones de los demás. Como siempre digo, esto no es fácil. O sea, no es que en la vida vamos a tener todo color de rosa porque crees en Dios y todo eso. Pero yo creo totalmente de que la única manera de vivir la vida es vivirla con Dios. Y siguiendo los consejos de Dios. Siguiendo las orientaciones de Dios y siguiendo los mandamientos de Dios. Y yo creo que este es un mandamiento. El de avivar voluntariamente, con convicción, los dones que tenemos. Vamos a orar. Dios, gracias porque tú eres bueno con nosotros. Gracias por esta semana que nos has regalado, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que hemos compartido en la mesa, Señor. Gracias porque tú nos acompañas, Señor. Gracias porque tú nos amas, gracias porque tú nos perdonas. Gracias porque tú en todo momento nos haces sentir que estás a nuestro lado, Señor. Gracias por en algún momento llegar a nuestras vidas, salvarnos, mostrarnos el camino a seguir, Señor. Gracias por las personas que tú pusiste a nuestro alrededor para acercarnos a ti. Hoy queremos renovar esa decisión que tomamos en algún momento, Señor. Esa decisión de seguirte, de servirte, de amarte con convicción, con pasión, Señor. Gracias por estos años, por cada momento que hemos ido creciendo, renunciando, Señor. Y gracias por todos los dones que tú nos has dado, Señor.
Esta es una iglesia que está comenzando, que aún no somos muchos, Señor, pero es una iglesia que tú has bendecido con personas con muchos talentos, Padre, con muchos dones y con mucha disposición a entregar esos dones a ti. Y hoy todos, reflexionando en tu palabra, Señor, nos comprometemos a reavivar esos dones y reavivar esos talentos, Padre. De voluntariamente, por amor a ti, esforzarnos porque eso no se apague, Señor. Ese deseo de servirte, ese deseo de crecer, ese deseo de seguir aprendiendo, aprender más de ti, aprender más de las habilidades que tenemos y perfeccionarlas para entregarlas y servir a los demás, Padre. No permitas que caigamos en conformismo, en creer que ya hasta aquí llegamos y que no podemos mejorar más. Ayúdanos a tener esa hambre de capacitarnos, de aprender, de siempre querer más para poder dar más. Tú nos dijiste en tu palabra de que seamos fieles en lo poco, Señor. Y nosotros queremos serlo, Padre. Queremos ser fieles con lo que tú nos has dado y que tu vida se refleje en nuestras vidas. Gracias por los talentos que tenemos, los dones que tenemos, Señor, y porque tú estás aquí con nosotros y nos alcanzaste y estás haciendo una obra en nosotros, Señor. Te amamos mucho. En el nombre de Jesús. Amén. Como todo segundo domingo del mes, nosotros nos juntamos para compartir la cena. Jesús, unas noches antes de que fuera crucificado, él tuvo una cena con sus discípulos. Y él instauró que nosotros siempre que nos reunamos compartamos una mesa y reflexionemos y recordemos lo que Jesús hizo con nosotros. Cuando nosotros nos paramos a compartir lo que cada uno trajo, no es simplemente comida y ya. La idea de eso es recordar que somos una familia, que somos gente, que somos hermanos porque Dios es nuestro Padre. Y recordar la importancia de enfatizar en ser hermanos, en que somos familia a pesar de los defectos que podamos tener y todo eso. Y que lo que nos une es Cristo. De que el motivo por el cual estamos aquí reunidos es Jesús. Y yo quería cantar mientras, no sé si Sole con Naidu pueden ir repartiendo el pan y el vino que representan el cuerpo y la sangre de Cristo.